¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a los desayunos de 24 horas, primer programa de este 2022, lunes 3 de enero. Sin duda alguna, algo que centra la expectativa de los ecuatorianos es cómo será el manejo de la economía en este año, sobre cómo irá la reactivación económica a propósito de las medidas adoptadas y anunciadas por el gobierno en el 2021 y que comenzarán muchas de ellas a tener ejecución este año. Cómo irá el tema de la producción, atracción de inversiones, el déficit fiscal. Es un tema que vamos a analizar precisamente esta mañana con nuestros siguientes invitados. El doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Nos acompañan también los economistas Alberto Acosta Burneo y Andrés Mideros, a quienes les doy las gracias, los buenos días por estar aquí con nosotros. Sin duda alguna, el 2021 fue un año en el que una vez que se logró esa vacunación, esa meta de la vacunación de 9 millones de ecuatorianos inoculados, se comenzó a sentir una reactivación económica, ¿no? Un impulso en ese sentido, obviamente con subidas y bajadas a propósito del mismo desempeño de esta pandemia, un año en el que el gobierno ecuatoriano más bien dijo que lo cerraba con mejores cifras de lo que había previsto en el inicio de su gestión, donde señalaron en materia de inversión también un mejor camino, quizás de lo que se habían planteado, pero sin embargo, si bien es cierto, pues fue un mejor año que el 2020, ¿en qué camino está quizás, partiendo de esta pregunta, en relación a llegar a lo que estábamos en el 2019? Quiero comenzar con usted, economista Mideros, con esta pregunta. Muchísimas gracias, un buen día, saludo cordial a todos y todas quienes nos miran. La reactivación está avanzando, pero muy lentamente y generando nuevas desigualdades. Eso es importante decirlo. Hay que tomar en cuenta, en efecto, que algo positivo que ha pasado el año que acabó es la vacunación, pero un proceso de vacunación que termina recién en el mes de agosto. Y es desde septiembre entonces que otras actividades económicas empiezan a darse. ¿Qué vemos en las cifras de empleo? En las cifras de empleo, por ejemplo, vemos que hay cierta reactivación del empleo, pero de los hombres en zonas urbanas y en el sector informal. Las áreas rurales siguen en las mismas condiciones que el 2020. Las mujeres, lo mismo. Y el empleo adecuado todavía tiene una brecha por cerrar frente a la situación de 2019 de alrededor de 400.000 empleos adecuados. Cuando vemos las expectativas de crecimiento del año 2021, se habla que el Ecuador crecerá alrededor del 3%, mientras América Latina lo va a hacer al 5.9%. Para el 2022, las expectativas de crecimiento que se tienen son del 2,6%, estando en la cola de la región, únicamente encima de Brasil, Nicaragua y Venezuela. Es decir, el país lamentablemente se encuentra aún en un proceso de reactivación excesivamente lento y generador de nuevas desigualdades. Ahora, y precisamente no, eso también llama la atención, porque hablando de esto es una pandemia mundial y los países de nuestra región pues se han visto también afectados. Ecuador sin duda alguna se ubica en un mejor lugar de vacunación quizás que otros, pero países vecinos como Perú y Colombia han tenido un mayor crecimiento en este 2021 y se proyectan aún a mejorar sus cifras versus lo que se proyecta en Ecuador en el 2022. ¿A qué lo atribuye usted, economista Acosta? Bueno, hay que estar muy claros que los problemas del Ecuador no empezaron con el COVID. El Ecuador ya arrastraba una crisis fiscal desde 2014 que sacaba la bonanza y un problema de competitividad, un país caro para producir, caro para consumir, todo resultado también de políticas que se adoptaron durante la bonanza. A esto se sumó, a este cóctel se sumó el problema del COVID. Entonces, ahora que el COVID comienza gradualmente a suavizarse, que la población está vacunada, aunque todavía hay desafíos, incluso por el lado sanitario del COVID, vemos que la recuperación es lenta y es lenta en la región. Entonces, el desafío del Ecuador es acelerar esta adaptación de la economía a la nueva realidad, que implica pensar mucho más allá del COVID, pensar también de los problemas fiscales y en los problemas de competitividad y adoptar medidas estructurales que permitan acelerar la inversión y acelerar el crecimiento. Lo que necesitamos es más crecimiento y eso se logra con más inversión, eso genera más empleo, eso genera más bienestar. Ahora, lo cierto es que el 2021 quedó ya aprobada de una manera, sí, claro, no convencional, sino muy cuestionada, la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, con lo que el gobierno también en eso busca tener un apuntalamiento para una mayor reactivación económica. Ante eso, antes de terminar el año pasado, pues ya se conoció el reglamento también, que no varía, pero sí hace quizás mayores precisiones en cuanto a la aplicación de lo que encierra esta ley. Doctor Santamaría, quizás cuáles son los principales ajustes o los principales detalles, ¿no?, que se dan dentro de la aplicación de ese reglamento, que ya
de una ley que ya está vigente, pero cuyo efecto se comenzará a sentir con mayor fuerza a principios de este año precisamente. Saludos, apreciada Liz y queridos contertulios. Dejen enviarles un fuerte abrazo y un año generoso para todos los 17 millones de ecuatorianos. Yo soy mucho más optimista. Yo le veo en un año 2022 que ya el último trimestre cierra muy bien. En términos generales, la recaudación del último trimestre del año 2021 es 29% más que el año de pandemia, es decir, 2020. Y 17% más que el año 2019. O sea, si comparamos el 2021 con el 2019, se muestra a claras luces una importante reactivación en la actividad económica, sobre todo en el marcador del IVA. El IVA marca el conjunto de compras, de ventas, arrendamientos, es decir, toda la actividad económica que se realiza en la economía, y el último trimestre realmente las cifras son muy importantes. Segundo, diciembre, que la recaudación viene en enero, se prevé que será uno de los mejores diciembre en recaudación de los últimos 10 años, con lo cual está marcado que el inicio de la reactivación ha venido al país. Tercero y finalmente, el 2022 tendremos algunas oportunidades y el país tiene que estar muy atento a ello. Primero, viene un conjunto de aportes fiscales que le representarán más o menos 900 millones de dólares adicionales en la caja fiscal. Segundo, de este tercer punto, tenemos adicionalmente un sistema de transacción en materia tributaria. Y ya en el mes de diciembre, el SRI ha recibido más de 47 procesos de transacción, con lo cual también el país podría tener una recuperación importante ahí. Y finalmente, algo que ha sido controversial definitivamente, pero, insisto, es algo muy necesario, el país también entra en el tema de sinceramiento de activos en el exterior, tema que lo ha hecho toda América Latina y que solo era una deuda pendiente del Ecuador. Si sumamos estos tres escenarios, adicionados a la reactivación que se muestra en el último trimestre, sin duda algunas, y no temo equivocarme, mi querida Liz y amigos, es que el 2022 será un año excelente en recaudación fiscal para el país. Casi decirlo, será un récord histórico en la recaudación que tendrá el Ecuador al año 2022. ¿Y por qué es importante esto? Porque el 80% de los ingresos de la caja fiscal viene vía tributos que aportamos los 17 millones de ecuatorianos. Así que mucha fe y mucho optimismo para el 2022. Bueno, pero no me ha contestado también lo que yo le consultaba, ¿no? Sobre lo que ya se estableció a través de un reglamento hacia algunos de los artículos que encierra esta ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, hacia donde apunta básicamente esos pequeños ajustes que se dan quizás en torno a esa ley. Algunos temas muy importantes el reglamento los trae. Primero, al buen contribuyente, el que sí cumple sus tareas, porque hay muchos que no cumplen su tarea, y eso es un trabajo que el SRI debe seguir ahondando cada vez más fuerte. El reglamento establece que, especialmente en los impuestos no permanentes, como son los impuestos al patrimonio, tendrán un descuento de un 5% adicional. Quizá no es importante, pero de alguna manera muestra que sí se debe premiar a los buenos contribuyentes. Segundo, el tema de la creación patrimonial. El impuesto que fluye de la declaración patrimonial será individual. Ya no hay sociedades conyugales que pagan per se, sino que se divide entre los dos y pagan. ¿Quiénes? Quienes superaron el $1.100.000. ¿Por qué? Porque para cada cónyuge se le permite una deducción de $100.000 adicionales. Es decir, que el reglamento ha aclarado muchos puntos que la ley, por una irresponsabilidad de la Asamblea que no pudo tratar de forma adecuada, completa y precisa la reforma tributaria, el reglamento de alguna manera sí ha aclarado varios vacíos que se tenían. Entre otros, el tema de que las holdings no pagan, eso es atraer inversión extranjera. Es un punto que la gente no lee muy bien, que no se estudia muy dedicadamente, pero que es importante entender que los clústeres, las agrupaciones o las holdings, las tenedoras de acciones que están invitadas al Ecuador, tienen un régimen blando, casi uno de los mejores de América Latina. Por lo tanto, el reglamento ha hecho una muy buena tarea para conocimiento de la ley. Ahora, economista Mideros, pero precisamente, ¿no? El doctor Santamaría dice, claro, con esta ley sí va a haber ese proyecto, una mayor recaudación tributaria al final del camino, pero ¿cómo pesa también ya una vez que está hecho el reglamento, que ya está todo delineado, que ahora sí, pues, como digo, entrará en aplicación total a partir de que hay algunos impuestos que ya rigen a partir de este año, ¿no? De enero de este año? ¿Cómo pesa también el hecho de cómo fue puesta en práctica esa ley? El hecho de que no fue a través ni de un consenso ni de ningún debate, sino que quedó tal y como el gobierno lo quería, sin ni siquiera pues, haber entrado en materia de una discusión real.
Justamente, y recientemente salió el informe de Latinobarómetro con información de percepciones sobre toda la región, ¿verdad? Y Ecuador es de los países que está en la cola en temas de confianza, y eso es gravísimo para la economía. Hay mucha desconfianza interpersonal en el gobierno, en la asamblea, en la justicia, etcétera, y eso es uno de los grandes desafíos que hay. Y la política económica a lo largo del gobierno de Guillermo Lasso tiene ese problema. Las proformas presupuestarias que presenta la asamblea no las ha aprobado, y el gobierno insiste en ponerlas en vigencia. La ley, como ya se dijo, sin duda por unos errores y fallas de la Asamblea, una incapacidad de la Asamblea de darle un debate democrático serio y profundo, fue aprobada mediante decreto ley por parte de la función ejecutiva. El gobierno viene gobernando a través de decretos ejecutivos, que puede hacerlo, sin duda. Pero cuando ponemos todo esto en un contexto, lo que estamos viendo es una política económica que no tiene consensos, que no se genera a través de acuerdos, y eso genera incertidumbre, porque no hay una aceptación social real, ni de la ley, ni de la proforma, ni de los decretos ejecutivos que el gobierno ha sacado en materia de política económica. Eso genera un ambiente de incertidumbre que lamentablemente puede ahuyentar también a buenas inversiones. Las inversiones sin duda requieren estabilidad, confianza, certidumbre en la legislación, en la política pública, pero la forma en la que el gobierno viene manejando las cosas genera más bien desconfianzas. Creo que es el principal reto que tenemos para este 2022, cómo el gobierno y la asamblea también sin duda generan un espacio de diálogo y de acuerdos con organizaciones sociales, con todos los sectores. Creo que el gobierno tiene que ser consciente que su programa, tal cual, no tiene ni apoyo político ni apoyo social. Requiere ceder ciertas posiciones a través del diálogo para encontrar acuerdos y poder acelerar la reactivación. Eso creo yo que es el principal reto que tenemos para el año que viene. Ahora, ¿y usted cuál es su opinión en ese sentido, economista Costa, ¿no? Porque parecería que esa va a ser la mochila con la que va a tener que cargar el gobierno ya en lo que le resta, ¿no? De ejecución del mismo, porque prevalece esa falta de acuerdos. Vendrá una ley de inversión este año, en el primer trimestre se anuncia también unas reformas laborales tan necesarias en el país, pero parecería que ese va a ser el cuadro, y ya hablaba el economista Mideros de que esto crea incertidumbre. Entonces, ¿cómo se proyectaría en ese sentido el rumbo de la economía en este año, donde en el otro panorama no se ve pues que pudiera quizás darse un cambio, un giro? Bueno, ese es el desafío, lograr consensos mínimos, porque el país necesita cambios estructurales. ¿Qué temas hay que hacer? Para acelerar el crecimiento, el Ecuador, el país, tiene que declararle una guerra al trámite, reducir costos y tiempos de todos los procesos, procedimientos que existen en el país, facilitar la vida de los emprendedores. Necesitamos abrir mercados. Los acuerdos comerciales tienen que ser aprobados por la Asamblea. Necesitamos internacionalizar a la banca y eliminar el ISD. También requiere de reformas legales en la Asamblea. Necesitamos una nueva ley laboral, un sistema tributario competitivo. No hay que confundir recaudación tributaria con generación de bienestar. Este puede ser un año récord en recaudación tributaria, pero eso significa que se le va a extraer liquidez al sector productivo, a los bolsillos de los ciudadanos, en un año de recuperación desacelerada, que esa es la realidad de este año. El año pasado, la economía, creció mucho más fuerte, se estima un crecimiento más fuerte, 3,5%, el Banco Central es el último estimado, y para este año estima una desaceleración en ese crecimiento a 2,5%. Entonces el desafío es acelerar el crecimiento, y eso se logra con reformas estructurales que no rinden todas frutos de manera inmediata, pero hay que trabajarlas en lo más pronto posible. No podemos dejar pasar el tiempo, porque tendremos una economía que no logra solucionar sus más grandes desafíos, el desafío de generar empleo adecuado, el desafío de superar la pobreza que ha subido a niveles récords. Todo eso se logra a través de reformas estructurales que requieren de consensos mínimos a nivel político. Ahora, doctor Santamaría, ¿cuáles pudieran ser esas reformas estructurales, una vez que el economista Costa señalaba, ¿no?, que va a haber una mayor recaudación tributaria, coincidiendo los tres en eso, pero versus o por encima más bien de esa liquidez de ese sector productivo, afectando a esa liquidez del sector productivo? Yo no sería tan categórico en esa afirmación. A mí me parece que sí hay una reforma estructural. Mire, 4 ejes fundamentales. Impuestos para la clase media. En el impuesto a la renta, por ejemplo, ya con el reglamento claro, quienes realmente salen, el mayor grupo económico que sale afectado es quien supera los ingresos de $3,000 a $4,500. Creo yo que en el Ecuador no, precisamente ellos no se ubican en la clase media de la nación. Así que se golpea, efectivamente, la nación le pide una mayor contribución, pero se está pidiendo efectivamente a sectores o población que de alguna manera puede absorber un recargo fiscal.
Por el contrario, vemos que desde julio, cuando comienzan a bajar aranceles, se bajaron a 667 productos, los precios sí vemos que comenzaron a bajar. Nuevamente para enero, desde el día de antier, comenzamos con un ISD de 4.75 y terminaremos en 4 puntos en diciembre de este año, con lo cual también es un oxígeno a los importadores. Tercero, en el mismo reglamento se aclara que los fletes ya no son parte de la base imponible sobre la cual se paga aranceles en los procesos de importación. Y nuevamente es un oxígeno. Yo creo que si vemos estructuralmente, hacemos realmente un análisis bien sesudo, hay un cambio estructural. Y por el otro lado, mire que se acabaron finalmente el tema del populismo fiscal que lo impuso Correa y Moreno. 0% de impuesto a la renta, a la nueva inversión, a la inversión productiva, a la reinversión, etcétera, etcétera. Eso se terminó. El Ecuador pierde ahí 4.900 millones de dólares de no recaudación por una cantidad de exoneraciones que teníamos. Parte de ellas, especialmente las de impuesto a la renta, se han eliminado y arrancamos este año con quien quiere reinvertir en el Ecuador tendrá una tarifa del 22, 3 puntos menos de la normal, pero ya no el tax free, el cero de impuesto que teníamos adicionalmente. Y fundamentalmente el tema de organizar nuestro régimen tributario, no completo, de acuerdo, fue difícil porque la Asamblea no dio paso para aquello, pero sí respecto de otros problemas que teníamos con el tema de venta de inmuebles, rendimientos de capitales, sistemas rentistas, etcétera, que de alguna manera ya quedan estructurados a futuro. ¿Y qué viene adicional para trabajar? Definitivamente viene sobre todo una ley de inversiones que incorpore capítulos de concesión, de delegación, de transmisión a manos privadas de activos públicos que se están deteriorando. Quienes recorrimos el país en este feriado vimos que las carreteras se están destruyendo. Eso no puede ser tarea del Estado central. Adicionalmente y fundamentalmente el tema de reconstruir el régimen laboral. El régimen laboral es caduco, es antiguo, no permite incorporar precisamente lo que buscamos, generación de empleo. Y por lo tanto para eso necesitamos mejores actores políticos. El llamado de atención es a la Asamblea. Este 2022 queremos una Asamblea propositiva con un mejor nivel de debate, con temas más álgidos y con contexto para la nación y que le aporten. Lo que queremos los 7 millones de ecuatorianos es que la Asamblea aporte a este debate. Vamos a hacer con esto y con estas opiniones nuestra primera pausa en este análisis de lo que nos espera en materia económica para este 2022 y enseguida regresamos con más. Estamos de regreso con el análisis de lo que le espera al país en materia económica para este 2022 y aquí se ha resaltado la importancia de llegar a acuerdos, pero precisamente quizás arrancamos este año con todo lo contrario, una vez que quedó en stand-by este tema de diálogo, de anuncio de movilizaciones, ante la falta de acuerdos precisamente con los movimientos indígenas, ante la no revisión de un precio de los combustibles, no hubo ningún anuncio en ese sentido por parte del gobierno en torno a subsidios respecto a ese tema. Entonces, quizás cómo se plantea el escenario, cree usted, economista Mideros, ¿no? Una vez que ya había, desde el año pasado, anuncios de que este año, si es que no había, valga la redundancia, un entendimiento, pues se pudiera dar paso ya a otro tipo de medidas. Creo que hay una tensión, hay una tensa calma en este momento, evidentemente también en el contexto todavía de la pandemia, en esa búsqueda de reactivarse y unas mesas de diálogo que están ahí, pero que finalmente no vemos que den frutos definitivos. Con trabajadores, por ejemplo, el gobierno hace un anuncio que yo lo destaco, es importante el incremento del salario básico, tanto porque mejora el poder adquisitivo, cuanto porque da señales de que va a cumplir el ofrecimiento de llevarlo hasta $500. Esperemos, eso no lo han dicho, pero creo que es una señal en ese sentido. Sin embargo, viene una reforma tributaria y habrá que ver, una reforma laboral, y habrá que ver en esa reforma laboral cómo son los consensos que se dan con el sector de los trabajadores. Hay una mesa de diálogo con transportistas para una focalización y compensaciones del subsidio a los combustibles, pero todavía no hay una propuesta en marcha e implementada. Hubieron diálogos con el movimiento indígena, pero acto seguido el gobierno dice no vamos a revisar. Primero dice congelamos, pero congelamos subiendo el precio de los combustibles. Después dice no vamos a revisar y después incluso amenaza al presidente de la CONAIE indicando que va a usar todo el poder del Estado para controlarlo. O sea, hay unos mensajes difíciles en términos de confianza que habrá que ir leyendo. Lo segundo es algo que ya se señaló aquí. Hay unas medidas que salieron sin diálogo, sin acuerdos, que finalmente el presidente hace uso de sus facultades, dada
la incapacidad de la Asamblea e implementa cosas directamente. La ley pasó por un decreto ley, eso tiene que estar absolutamente claro. Y en donde sí grava la clase media, eso es importante. Yo discrepo ahí con Napoleón en el sentido de que quienes ganan entre 4.500 y 8.000 dólares, sin duda, no son pobres, no son vulnerables, pero claro que es clase media, no son millonarios. Hay 594 personas que ganan más de 96.000 dólares al año, a quienes la medida les afecta menos. Hay 15 personas que ganan más de 5 millones, 96 personas que ganan más de 1 millón de dólares. A los millonarios la ley no les afecta, carga a la clase media o a un grupo de personas que está en la mitad entre los millonarios y los pobres y vulnerables. Ahí es donde se pone la carga fiscal, mientras que a los sectores más pudientes no hay un impacto mayor en el impuesto a la renta. Se facilita la salida de divisas, como ya se ha dicho, que quienes sacan son empresas, lo productivo hay que revisarlo, yo estoy de acuerdo en si tiene un objetivo productivo de importación de bienes de capital, por ejemplo, o de inversiones que vienen y van y que tienen que tener incentivos, yo estoy de acuerdo, pero también son reducciones del impuesto a la salida de divisas para quienes hacen adquisiciones en el exterior de bienes suntuarios, y eso es preocupante, y además son ciertos sectores los que compran en el exterior de esa manera. Se genera una exoneración al impuesto a las herencias. ¿Y quiénes heredan? Ese grupo de millonarios. Se genera también la posibilidad de una declaración de capitales en el exterior, que está bien que se transparente, conocerlos para tener base fiscal en donde también se cobran impuestos. Sin duda es importante, pero se los da sin beneficio de inventario. No hay un condicionamiento que para mí sería lógico de que regresen esos capitales a invertirse en el país y no que se mantengan en el exterior. Debería haber una lógica también de que no sea una amnistía también en términos legales, de perdón y olvido para quienes declaran esos capitales. Todo hay un peso que se pone en la clase media y unos privilegios que se siguen manteniendo en las clases más pudientes del país, que está dentro de lo que está haciendo el gobierno de Guillermo Lasso, y eso es un globo de presión que si no se dialoga adecuadamente, si no se entiende que por la pandemia más la política económica de gobierno, las desigualdades están aumentando, lamentablemente sí vamos a tener resistencia y vamos a tener movilización y conflicto. Entonces es urgente que se puedan establecer esas mesas de diálogo, porque estamos viendo una economía que, como bien decía Napoleón, hay más recaudación, sí, sin duda en diciembre hubo muchísimo más consumo, pero hubo muchísima más informalidad. Estamos yendo a una economía mucho más precaria y de eso tenemos que ser conscientes para poder actuar en este año que iniciamos. Para economista Costa, pero seguir pensando en que puede haber un fruto de ese diálogo, ¿no sería un poco irreal? Porque sin duda alguna pues el gobierno tiene también una postura de no revisión del tema nuevamente del precio de los combustibles. Dar paso a un subsidio a los combustibles es una decisión también que tiene un alto costo político, ¿no? Entonces ese parecería seguirá siendo un tema pendiente dentro de este 2022. ¿Usted cree que realmente pueda proyectarse un cambio? Yo creo que sí hay campo para consensos. En el tema de los combustibles hay que llegar a una focalización de los subsidios de manera definitiva. Quien usa transporte masivo de buses debe verse beneficiado de ese subsidio, no así el resto de ciudadanos. Entonces hay que trabajar en mecanismos para que se pueda llegar a esos consensos y que el subsidio llegue a quien más lo necesita, no de manera generalizada, como es cuando simplemente se toma una decisión de bajar el precio del combustible. Entonces, esos consensos son posibles. Por el lado del tema tributario, el tema fiscal, seguimos discutiendo sobre más impuestos y quién carga los impuestos, pero no discutimos con la misma vehemencia en qué se usa ese dinero público, la calidad del gasto. Ese es el gran ausente de la discusión pública nacional. Necesitamos priorizar el gasto público. El gasto público tiene que enfocarse en los más necesitados. Y la realidad es que no es así en la actualidad. Entonces hay que tener un gasto que priorice en salud, educación, seguridad y que reduzca todo lo demás, todo lo que no agrega valor. Necesitamos tener un gasto público con calidad y con transparencia, menos corrupción. Esos son los desafíos de donde hay muchísimo trabajo por hacer y no seguir con esta rueda en donde año tras año buscamos incrementar ingresos porque nunca alcanza la plata. Vemos como para este año, si bien los ingresos tributarios van a subir 800 millones, el gasto total va a subir en 1.000 millones. Entonces seguimos incrementando ingresos para un gasto que sigue incrementándose año tras año. Hay que ir al tema de fondo, a la calidad del gasto. ¿Quién es el beneficiario? Eso es lo que hay que trabajar y es urgente. Caso contrario, veremos cómo cada reforma tributaria lo único que hace es impulsar una nueva escalada del gasto y un gasto que no necesariamente tiene calidad. Pero ¿qué es lo que se requiere ahí, economista Costa? Porque reducir el gasto público es algo que uno lo escucha como ofrecimientos de campaña, luego cuando se elabora la estrategia de cada gobierno, pero implementarlo en la práctica sigue siendo una deuda que va
valga la redundancia, de gobierno en gobierno. Entonces, ¿qué es lo que realmente se requiere para reducirlo, como lo han hecho otras ciudades, otros países del mundo? Leía precisamente información de Andalucía, en España, cómo logró una simplificación masiva de trámites reduciendo la burocracia. ¿Qué falta entonces aquí en el Ecuador para lograrlo? Se requiere la voluntad política para hacerlo y enfrentar las grandes barreras que existen. Porque la manera de reducir el gasto no es de una manera agregada, no es que yo cojo el balance del Estado y digo, aquí voy a reducir en esto, voy a reducir en esto otro, en el presupuesto. No funciona así. Hay que hacer una auditoría a las actividades que hace el Estado, determinar cuáles no agregan valor y cuáles se agregan valor. Las que no agregan valor deben ser eliminadas. Todos esos trámites innecesarios, todas esas compras con sobreprecios o esas actividades en las que simplemente no le cambian la vida al ciudadano. En cambio, aquellas actividades que sí agregan valor, salud, educación, seguridad, no solo que hay que seguir gastando lo mismo, hay que gastar más, pero también con calidad, porque vemos que lamentablemente si analizamos a nivel de educación, por ejemplo, en el presupuesto, veremos que mucho de ese gasto es un gasto inútil administrativo. La tendencia que tenemos de tener un exceso de gasto administrativo es gigantesca. Entonces, esos temas son los que hay que trabajar, es un trabajo de hormiga que hay que hacer para revisar uno a uno los procesos del Estado, y yo creo que ahí se podría invitar a una consultora internacional que venga a hacer una auditoría a la calidad del gasto y de esa manera hacer el gran cambio que necesitamos, un Estado que sirva al ciudadano y que lo sirva bien, no de manera mediocre como es en la actualidad. Ahora, doctor Santamaría, ya se comenzará a sentir también el impacto de otras medidas como la eliminación del ISD, esta eliminación porcentual, pero por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de revisión de aranceles, considerando que según cifras del Banco Mundial, Perú y Colombia tiene el 1,3% y el otro el 3,2%, y son vecinos nuestros, ¿no? Quizás en ese ámbito, ¿qué competiría también hacer para este 2022? Liz, y nosotros hicimos un estudio sobre el tema porque en junio del año anterior, del 2021 me refiero, ya se hicieron una disminución a 667 productos y les dimos el seguimiento para ver si es que esta disminución, ojo, cuando el Estado hace un esfuerzo y recorta impuestos indirectos, el mensaje a los actores productivos es que tienen que disminuir necesariamente los precios. No puede el actor productivo, el empresario, el importador, quedarse con ese margen solo para él. Así no funciona una disminución de impuestos indirectos. Y en este seguimiento que le hicimos, ya vimos que varios productos, computadoras, entre otros, sí tenían una merma en el precio de venta al público al mes de noviembre, diciembre, cuando su stock había repotenciado y por lo tanto había recibido este beneficio de un menor arancel. ¿Esto qué significa? Si tenemos menores precios, entonces los empresarios tienen mayor venta. Entregamos mejor bienes y servicios a menor costo a los 17 millones de ecuatorianos. Se dinamiza la economía y se obtiene mayor recaudación fiscal. Esto ya pasó, Liz. Yo le insisto, con el reglamento a la ley se aclara algo importantísimo, que el transporte ya no forma parte del famoso CIF, es decir, de la base imponible de las importaciones, con lo cual también hay una merma en los costos de importación y no se diga el ISD. Yo comparto en algunas cosas, pero si hago matices en otras, me parece que lo que debe venir es ver la potencia de recaudación del impuesto patrimonial. Tal como está armado, podría entregar al Estado 470 millones de dólares. Y esto significa que quienes van a contribuir ahí son las personas más pudientes. Por lo tanto, no comparto con Andrés que solo son para la clase media. No, el impuesto patrimonial golpea a las personas pudientes de este país. Y muchas de ellas, Liz, con los que he conversado, me han dicho, yo encantado de aportar, si es que completo con lo que se decía aquí. Si es que todos, porque la solución no es pedir mejor el gasto público, tanto el de capital cuanto el corriente. No, aquí son los 17 millones de ecuatorianos los que nos debemos involucrar para ver qué hace el alcalde. En GATS entregamos 3.700 millones de dólares al año. ¿Qué se hace con esa plata? Vemos cómo en ciudades, por ejemplo Quito, esa plata se destinaba para canchas de fútbol, en otras ciudades para pintar paredes, para poner palmeras, etcétera. Esto es lo que necesitamos, 17 millones de auditores, que son los ecuatorianos, que están viendo cómo el alcalde, el prefecto, el presidente, el gerente de las empresas públicas, etcétera, administra bien el recurso público. Donde estamos consultorías, necesitamos ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país. Y si a esto le sumamos elementos internos que ya se han discutido aquí, ¿no? Nuestro sistema de exportaciones de los productos exportables va muy bien, la condición del petróleo va bien, la recaudación fiscal va muy bien, nuestro déficit fiscal cierra con menos de 3.000 millones que no era previsto para este 2021, y sumamos el escenario geopolítico
donde toda América Latina se pinta de rojo y en el Pacífico Ecuador es ese único lugar de esperanza que puede receptar inversiones. Creo que si todos los 17 millones de ecuatorianos nos unamos a lo que usted decía, Liz, consensos, no con la clase política, que hay que consensuar con la academia, que hay que consensuar con los movimientos sociales. Ahí está el desafío de hacer de este país una gran nación. Quiero definitivamente agradecerles a los tres, al economista Alberto Acosta, al economista Andrés Mideros y al doctor Napoleón Santamaría por habernos acompañado con su opinión, su perspectiva de proyección para este 2022, una vez que estamos empezando este año en materia económica, donde aquí han resaltado la importancia de llegar a consensos, a acuerdos, y donde el gran desafío, el reto será lidiar precisamente con ese desafío político de saber que el gobierno no tiene mayorías y que tendrá que ver cómo establece esos caminos de diálogo para sostener aquellas políticas económicas que desea implementar, y donde todos los ecuatorianos obviamente tenemos que sumar también con nuestro esfuerzo. Quiero agradecerles a todos, desearles que tengan un excelente inicio de año, ustedes también, amigos televidentes.